Es para mí un honor tener a Montse Figueras, administradora de la Sociedad del Gran Teatro del Liceu, desde hace 22 años. No, 12 años. 12 años como administradora, no, pero Sí. en la sociedad tienes más. 30 años ahora en septiembre. Porque es para mí un honor. Primero porque tuve yo la suerte de trabajar con ella y conozco de su eficiencia, pero la siguiente cosa porque es la primera mujer que ocupó ese cargo en toda la historia del liceo. Esa es la primera cuestión, por eso ya es un personaje histórico. La siguiente razón por la que es tan importante esta entrevista para mí es porque ella pasó con la sociedad toda la problemática del incendio, pero sobre todo como investigadora y operópata, le tenemos que agradecer que ella haya sido la que rescató el archivo de la Sociedad del Teatro del Liceo. Tu cargo viene a ser como una consecuencia de ese mítico personaje que era el conserje del liceo, si no me equivoco. Exactamente. Antiguamente el conserje de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo vivía en el propio edificio, en el terrado de arriba del edificio antiguo del liceo. Había un piso muy bonito, era un ático desde el cual se veía el escenario. Yo había subido muchas veces a verlo y el administrador vivía arriba. ¿Qué quería decir esto? Que cualquier problema en el teatro, de día, de noche, sábado o domingo, el administrador lo resolvía. Ganaba no solamente un sueldo, sino que tenía la vivienda, la luz, el agua, el teléfono, todo gratis. Pero esto pasó antes de que yo entrara a trabajar. O sea, yo te lo puedo contar porque cuando yo entré a trabajar hace 30 años atrás, en este ático vivía el que había sido anteriormente administrador de la sociedad. Por razones de los propietarios dejaron que continuara viviendo en ese piso. ¿Cómo llegas tú a la sociedad, Montse? Yo llegué a la Sociedad del Gran Teatro del Liceo porque yo conocía mucho a un miembro de la junta de la sociedad. Yo trabajaba en un despacho de abogados y un día me dijo: oye, hay una plaza vacante en el liceo de administrativa, dice, y como tú tienes un horario solo de media jornada, mira a ver si te interesa trabajar otra media jornada en el liceo. Y empecé trabajando en media jornada. Empecé como administrativa en el liceo. Había un administrador que lo fue durante 20 años y este señor, cuando se quemó el teatro, los propietarios, la junta, vaya, al no tener un despacho, nos separaron y entonces decidieron que para la sociedad era mejor que él se fuera y yo me quedara. Y fue así. Ok, pero a ver, ¿cómo es trabajar con tantos hombres siempre? Y yo tengo que decir 3 cosas muy importantes. Una, que trabajar con la Sociedad del Gran Teatro del Liceo para mí me ha llenado mi vida. O sea, 2, que a través de las personas que ocupan los cargos o que simplemente son socios de la entidad, uno, si quiere, aprende mucho. Tienen un nivel cultural muy alto y son personas que están muy vinculadas desde su infancia al mundo de la ópera. Por lo tanto, ha sido un honor poder trabajar para ellos. Al principio, como era muy joven, lo pasaba mal, pero en la vida todo se aprende y todo se adquiere. Y si uno tiene ganas de aprender, aprende. He tenido una formación muy importante, o sea, ha ayudado a equilibrarme como persona y como ser humano, poder trabajar en la sociedad, ha equilibrado mi vida, me ha dado una seguridad en mí misma muy grande y he ido trabajando y adaptándome a cada circunstancia. Cuando he empezado una nueva etapa, lo he pasado mal, pero he pensado, yo puedo hacerlo y lo haré, y lo he hecho. Yo creo que durante muchos años he intentado hacer mi trabajo lo mejor que he podido. Seguro que me he equivocado,
pero siempre lo he hecho con el máximo respeto hacia los demás y con el máximo cariño. Entonces, ¿qué pasa? Que como he ido creciendo en este trabajo, empecé desde abajo y he ido creciendo, o sea, yo del liceo sé muchísimas cosas y entonces ellos en este aspecto me respetan y mi criterio lo consideran. Y entonces es un poco esto, pero me hizo gracia porque ella la primera vez que vino me dice, yo no entiendo cómo esta gente, que todos son gente muy importante en Barcelona, con muchísimo nombre, abogados y tal y cual, y ingenieros, y hay de todas las profesiones, te acaban escuchando. Yo creo que porque he hecho bien mi trabajo, pienso que lo he hecho bien, o por lo menos lo he hecho con el máximo cariño, ¿no? Y la verdad es que tengo una gran suerte. Estas personas, es lo que os he dicho antes, todos al tener un nivel cultural muy alto, es muy fácil trabajar con la gente que intelectualmente entiende las cosas. El día del incendio yo estaba en mi despacho, que mi despacho estaba entre el segundo y tercer piso del edificio del Teatro del Liceo. Que las oficinas, las ventanas, daban a la escalinata principal donde está la figura. El despacho no se quemó en absoluto, pero bueno, luego explicaré cómo quedó un poco. Era una mañana normal y mi jefe, como acostumbraba a hacer, en aquel día se marchó a los bancos, salió del despacho. Eran alrededor de las 11 de la mañana que regresó. Y cuando regresó, este señor se medicaba y se fue a los lavabos del tercer piso a buscar agua, porque en aquella época no había máquinas de agua ni nada de esto. Y bajó la escalera y me dice, ¿qué estás haciendo? Yo estaba hablando por teléfono, en aquel momento había bastante dinero en el despacho y me dice, déjalo todo que nos vamos. Digo, no me puedo marchar, yo de ninguna manera me puedo marchar. Y me dice, nos vamos y nos vamos ya. Y yo le digo, ¿pero por qué? Dice, porque te lo digo yo. Cerramos el despacho y entonces bajamos. Al llegar al primer piso, ya salía por todo el primer piso, por los pasillos del primer piso, todo un humo denso con olor a pintura y tal, y bajamos por la escalera de San Pablo, pero si llegamos a tardar 3 minutos más, por San Pablo no bajamos. Entonces cuando llegamos a la calle, había la policía allí, nos dijeron que nos pusiéramos delante del teatro. Primero estábamos delante de la puerta, luego llegaron los camiones de los bomberos y nos pusieron justo delante a todos los trabajadores, que habían más o menos 100 personas en el teatro, justo delante del teatro, y aún no había caído el techo del teatro, del edificio, y cuando estábamos en las Ramblas cayó todo el techo. Entonces aquel día yo creo que alguien protegió la situación porque piensa que estaba dada la calefacción, estamos hablando del 31 de enero, y gracias a Dios que se cayó el techo, porque si no hubiese explotado la manzana. Todo el edificio estaba con calefacción y con gas. Mira, qué barbaridad. Y ahí había una escuela de niños pequeños que estaban sentados en la platea. O sea, yo creo que nos protegió a todos los que trabajábamos y todo el mundo salió de ahí, pero no había ninguna medida de seguridad en aquel momento, nada. Qué barbaridad. Bueno, y luego todo el proceso del traspaso de la propiedad y todo esto fue tremendo, ¿no? Yo recuerdo que aquel día lo primero que hice fue llamar al presidente de la sociedad y le dije, se está quemando el liceo por teléfono desde el bar de enfrente de la ópera. Llamé desde la ópera porque no tenía móvil en aquella época. Y me dice, ¿qué dices? No te entiendo. Dijo, que se está quemando el liceo. Y me dice, eso es imposible. Digo, pues se está quemando el liceo. Y entonces
Bueno, fue un día muy denso, de muchísimas horas. El personal después nos sacaron de las Ramblas la policía, nos hicieron ir al teatro principal y a partir de ese día, bueno, se vieron, al cabo de una semana, se vieron los restos del edificio. Nuestro despacho había quedado completamente entero. Nuestro despacho era como una L. En un lado había una sala de juntas, en otro lado estaba puramente lo que era el despacho y en medio había un gran pasillo con un armario que debía tener 6 metros de largo y 3 metros de alto, donde estaba todo el archivo. Eso quedó todo íntegro y no pasó nada. Me habían contado de que había una puerta que era metálica o algo así, que esa sí se fundió, pero de alguna manera fue lo que protegió esto. ¿Es así? No es así. No es así. O sea, había una puerta que daba al pasillo que comunicaba esta L que te estoy diciendo. Esta puerta la dejamos cerrada, pero en el despacho, que solamente tenía de protección una puerta normal de madera con cristal, solamente entró humo, pero no, dijéramos, no quedó afectado. Porque este pasillo que te estoy contando, que es donde estaba el archivo, tenía una ventana muy curiosa que daba encima del Salón de los Espejos. En un medallón del Salón de los Espejos tú podías desde arriba, desde mi despacho, ver qué pasaba en el Salón de los Espejos. Hombre, esa ventana debe haber sido muy divertida, ¿no? Sí, pero por las noches no estábamos, pero tú podías ver desde arriba. Ya. Y eso quedó todo íntegro y no pasó nada, solo quedó sucio, dijéramos, pero nada más. ¿Y qué pasó con la documentación? ¿Cómo fue que la recogiste? A ver, pasamos unos meses bastante difíciles, nos ubicaron en el sótano del liceo, que tampoco había quedado perjudicado, con Amix del liceo, nos dieron unos despachos abajo, y cuando la obra iba avanzando, o sea, todo lo que era sacar los restos del incendio, etcétera, llegó un momento que tuvimos que abandonar el edificio. Nosotros, justamente la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, juntamente con Amix del Liceu, fuimos los últimos que nos fuimos. Entonces había que sacar todo lo que era el archivo, que ese archivo no se había tocado nunca. Desde que la sociedad existía como tal, todos los administradores habían puesto todo el material en ese pasillo, nadie nunca lo había inventariado, estaba ahí, y entonces llegó un momento que se pensó que había que sacarlo. Entonces, para sacarlo, contratamos a una empresa y intentamos hacer 3 grandes grupos del archivo. Entonces nos encontramos con muchísimos problemas. Uno de los graves problemas que había era que toda la parte de musicología y dramaturgia, nosotros teníamos un desconocimiento total del material que teníamos ahí, que no conocíamos lo que era ni el valor que podía tener. A nivel de que, como hacía 150 años que aquello estaba metido allí, había que sacarlo y te quedaban los brazos negros desde las manos hasta el codo y no sabías qué hacer. ¿Qué pasa? Que había una persona que dijo, esto tirémoslo, porque dijeron, esto no va a valer para nada. Entonces yo les dije, no tiremos nada, porque como no sabemos nada y no sabemos lo que es y no es nuestro, metámoslo en cajas. Ya lo tirará quien realmente pueda valorar qué hay aquí. Y es lo que hicimos. Lo pusimos absolutamente todo. Todo quiere decir desde pequeñas chips de ponerse a programas, a todo lo que se encontró, que era de hacía muchísimos años, pusimos la parte de musicología en una serie de cajas y contenedores, que tú conoces muy bien. Otra serie que era todo lo que era documentación impresa, y otra gran serie que era lo único que empezaba a estar un poco clasificado, que
que era todo el tema de escenografías y fotografías. Porque claro, hemos de tener en cuenta que la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, como la gente que hizo el primer teatro y el segundo teatro, eran personas de un gran nivel económico y de un gran nivel intelectual, o sea, para cualquier cosa que querían hacer con relación al liceo, siempre contrataban a los mejores especialistas. Por esto el liceo tiene los grandes escenógrafos del siglo XIX, trabajaron todos para la sociedad. Por eso cualquier proyecto que se encargaba a los mejores técnicos, nacionales o extranjeros, porque los socios de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo tenían los suficientes recursos económicos e intelectuales para saber dónde había que pedir el trabajo o el material o el estudio o la propuesta o el proyecto. Yo creo que realmente pudieron hacer tantas cosas porque eran gente preparada en todos los sentidos y además tenían económicamente las posibilidades para hacerlo. A ver, suena muy fácil hablar de 3 grandes grupos, ¿no? Solo los que hemos visto las dimensiones de este archivo entendemos qué significa sacar esa cantidad de documentos, porque ¿en cuánto tiempo lo sacaste? En 3 días. En 3 días. Estamos hablando de 264 contenedores de documentos, ¿de acuerdo? O sea, no se piensen ustedes que eran 3 grandes grupos separaditos así, monísimos, no. Eran 264 contenedores los que yo revisé y además con una problemática enorme, porque como bien dice Monse, la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, una de sus características, por lo que yo he podido ver en este archivo, es que siempre buscaba el mejor trabajo. Entonces, ¿qué pasaba? Que había mapas o planos del Covent Garden, a quien se le había solicitado el primer presupuesto para hacer la primera cubierta, de 1850. ¿Qué significa esto? Que es un plano que si tú lo tocas se te queda en las manos el pedazo de papel en donde tocaste y que realmente se deshace en tus manos en el momento en que lo manipulas. Nosotros pensamos en 264 contenedores con esta problemática, con que se te quede pegada la partitura y se te queden las notas en la piel, porque sucedía, ¿no? Estamos hablando de que lo difícil que era manipular esa documentación, tanto por cantidad como por la dificultad del material en sí. Pero bueno, lo haces en 3 días con apoyo de ¿cuánta gente? Cuando lo hicimos, en aquel momento vino el que había sido antes que yo el administrador, que ya no estaba con nosotras, o sea, porque ya no trabajaba en la sociedad, pero como quedó de alguna manera vinculada con la sociedad me ayudó y me ayudó mucho, que era el señor Joaquín Juan. Y luego con la empresa MDA Archivos que contratamos, y entonces ahí había una persona muy eficiente que se llamaba Josep, que sabía muchísimo de archivos, y yo le dije, mira, no sé exactamente cómo lo hemos de hacer, pero hemos de tener una premisa muy clara, es decir, este material no es nuestro y como no es nuestro hay que guardarlo. Y entonces a partir de ahí este chico vino con 3 personas más, o sea que en total éramos 5 personas. En 5 personas guardamos todo el material. Lo que pasa que hicimos jornadas titánicas, en este momento no me acuerdo exactamente cuántas horas trabajamos, pero muchísimas, y en 3 días lo sacamos porque había que sacarlos. Bueno, ahora el inventario del liceo tiene 5.000 registros, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando de 5.000 registros de legajos de este alto, ¿no? De partituras que son este alto, lo cual significa que hay más de 100.000 documentos en ese archivo. De hecho, se ha pensado que, sobre todo en cuestión musical, hemos calculado alrededor de 1.200.000 páginas de música. Cargar eso, moverlo, guardarlo, conservarlo, que no se rompa, tal, fue realmente una misión titánica que yo creo que solo la gravedad del momento, ¿no?, hace que se haga una cosa por el estilo. Y a posteriori, ya cuando trabajaba yo con el archivo, tuvimos una experiencia, Monse y yo, tremenda,
porque de repente cuando me traen unas cajas, un chico muy descuidado de esta empresa puso sin ningún cuidado una caja en todo el suelo, punto, y se empezó a oír clink, 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 de que era cristal, y una de las cosas es que no se podía guardar cristal. Y cuando yo abro me doy cuenta de que son placas fotográficas de 1890 a 1940, placas fotográficas de cristal, cuando se hacían la fotografía en ese estado, y claro, como estaban en unos sobres que tenían enfrente la imagen ya impresa, es lógico que la gente pensó que eran postales y ya está, y que nunca las abrieron de una en una para darse cuenta que eran placas. Perdimos 100, ¿no? Perdimos 100 que se mandaron restaurar, pero es que hay 600. Es la colección más grande que hay sobre un teatro en placa de cristal. Que además que hay fotografía de función, ¿no? De hecho, una de las investigaciones que quedan pendientes es ver si en una de estas placas no tenemos la última función que bailó Nijinsky, que la baila en Barcelona, por ejemplo. O queda la investigación de cuántos de los planos arquitectónicos de estos que se nos deshacen en las manos no habían sido pintados por Gaudí, porque era el asistente del arquitecto que trabajaba para el liceo. Y de allí 25.000 investigaciones que quedan pendientes de este archivo. Entonces cuando esto se rompe, yo le llamo a Montse desesperada, histérica, ¿no? Y la primera frase de Montse es: no quiero que tengas un disgusto, no te preocupes, se resolverá. Pero era una montaña de vidrios, ¿no? Entonces estas cosas, por ejemplo, que además son muy complicadas, porque si tú piensas que una placa de estas al romperse es plata lo que hay dentro, entonces si se oxida se pasa a perderla, entonces se tuvieron que mandar de inmediato con la persona encargada. Fue realmente toda una proeza esa parte del archivo. Y en realidad, pues, si no ha sido porque tú decides que no servirá nada, hubiéramos perdido una parte muy valiosa de ese archivo. Yo lo que creo es que nunca se hubiese llegado a saber, si soy muy sincera, lo que había allí. Porque creo que no lo sabía nadie. Si quiero ser sincera, yo te lo digo tal como lo pienso. O sea, yo creo que siempre tuvieron en la sociedad la suerte de tener muy buenos profesionales, pero hace muchos años atrás no se le dio la importancia que realmente podía tener este archivo. Y entonces yo creo que lo guardaron pensando que como tenían espacio había que guardarlo, pero realmente si se hubiese tirado nunca nadie se hubiese dado cuenta de lo que se llegó a perder de historia. Y la persona que realmente me ha enseñado a valorar lo que tenemos ahí y contagia su ilusión por cualquier cosa, cualquier papel, cualquier libro que sale, es Enid. Enid es una persona que, como tiene los conocimientos suficientes, pues puede valorar lo que realmente se tiene ahí. Habían cosas muy curiosas, desde escrituras todas manuscritas, que a mí me llamaban muchísimo la atención, lo que quieras. Los contratos de luz, de teléfono, todos hechos a mano, ¿no? La escritura del teatro, ¿no? De principios del siglo XIX. Otra cosa que es como así muy agradable para leer es todo el tema de los libros del conserje, que es la vida del teatro, con todas sus curiosidades, desde por la mañana hasta por la noche, a nivel no solamente de teatro, sino de la gente que trabajaba en el teatro y de la gente que asistía, desde partidas de póker que se montaban con el personal a lo que queráis. O sea, gente que le caían unos dientes desde el 5.º piso, a cosas raras de estas, lo que quieras. Hay muchas cosas muy curiosas en estos libros y muy entretenidas. Eso sería lo menos técnico, lo más entretenido, por decirlo de alguna manera. No, y los movimientos sociales, cómo están registrados y todas estas cosas que también son como muy importantes. Pero antes de que yo llegara al archivo, ustedes ya habían hecho un rescate de escenografías. Sí. Porque era lo más visual, ¿no? Era lo más visual, o sea, era lo más visual y
dentro de los conocimientos limitados que podíamos tener nosotros, lo que nos quedaba claro, porque también conocí a Mestres Cabanes, y yo tuve la suerte de llegar a conocer a Mestres Cabanes. Su hija es socia de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo. Entonces, como conocía al pintor, pues las escenografías era lo que nos llamaba más la atención. Y entonces intentó la sociedad, lo que visualmente se veía como algo realmente excepcional, pues empezar ya a buscar que nos lo arreglaran a través de la sala pared, sacaran los hongos, lo arreglaran, y cada vez que se ha hecho algo dentro del archivo se ha intentado hacer lo mejor posible, con los recursos actuales. De fotografía, por ejemplo, que esa es la otra parte fuerte, además de las 600 placas, la digitalización, porque esa sí la hicieron ustedes antes de que yo llegara, de 600 fotografías o 700, no sé, son muchísimas, 700 y algo, ¿verdad? No tengo esa digitalización se puso en web, ¿no? Igual que las escenografías. De las escenografías estamos hablando de originales, en casi toda esa acuarela, con las instrucciones por detrás de cómo se construían, con lo cual tenía un valor añadido, porque tenías el diseño, cómo construirlo, la fotografía de la escenografía ya realizada y atrás las instrucciones para montarlo. Era como todo el pack, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que ellos reconstruyen antes de que yo llegue, que además fue muy chistosa la manera en la que entré yo, porque yo le hablo a Monse, le digo que me dedico a eso, que Julialie y a Rans me han dicho que ellos tienen un archivo y que yo quería ponerme en contacto con la persona encargada. Y me contesta Monse y me dice, llámame en 5 minutos. Cuando le vuelvo a llamar me dice, llámale a mi jefe a su despacho privado. Esto era a las 9 de la mañana, para las 4 de la tarde ya me estaba reuniendo con el señor Bertrán, que estaba muy impresionado porque ya realmente tenían muchos años buscando a alguien que se hiciera cargo del archivo, pero en general, y siempre les habían ofrecido que trabajarlo por partes, ¿no? Por las partituras o solo los programas, y en este caso lo pudimos hacer. Pero cuando yo llego ya está este trabajo hecho, pero lo que no está es el inventario del archivo. No. Y cuando empezamos a traer cajas y empezamos a hacer el inventario, el nivel del trabajo empezó a ser por encima de las posibilidades de la propia sociedad. Exactamente. O sea, realmente este archivo es tan complejo y tan rico a todos los niveles, que requiere una complicidad de especialistas que la sociedad en este momento no se lo puede permitir. Y entonces intenta buscar ayudas externas, pero tenemos la mala suerte que estamos viviendo en una crisis económica terrible, y entonces buscar dinero para cultura es muy complicado. Y la entidad no tiene suficiente dinero para realmente poder... bueno, yo creo que lo importante de un archivo, creo que esto el señor Bertrán siempre lo dice, un archivo es importante cuando lo puedes mostrar a la gente. O sea, yo creo que este archivo es muy enriquecedor, sobre todo para la gente que está vinculada al mundo artístico. O sea, yo creo que es un archivo para profesionales, no un archivo para gente corriente. Es para investigadores, para gente realmente que sabe lo que está manejando. Pero claro, primero hay que trabajarlo para que los profesionales puedan acceder a él. Y esto, dadas las dimensiones que tiene, creo que es de una gran complejidad. ¿Y en qué punto está ahora la organización del archivo? Ahora, en este momento, o sea, la sociedad intentó buscar socios para que financiaran todo el tema de poder digitalizar el archivo y poder trabajar con él. Primero, el primer movimiento que hizo la sociedad y pensó que lo normal era contactar con el teatro, que son los que en este momento están dirigiendo, hacer funciones y la vida actual del teatro,
pero dijeron que ellos no tenían capacidad económica para poder trabajar con este archivo. Este sería el primer paso. Cuando esto no salió bien, intentaron buscar entidades culturales que pudieran ayudarnos, pero las entidades culturales de momento no llegaron a encontrar nadie que pudiera colaborar con nosotros. Y finalmente se hizo hace un año, más o menos, o algo más de un año. Se hizo un acuerdo con la universidad, con la UAB. Entonces la UAB ponía recursos, sobre todo recursos intelectuales, o sea, como tiene muchísimas áreas, ella podía poner en cada área del archivo todo un grupo de gente que estudiara los documentos y para digitalizar. Pero el problema es que la UAB puede poner becarios, puede poner espacios, pero para mover este archivo hace falta un dinero, hace falta buscar personas responsables que evidentemente han de cobrar un sueldo y todo un equipo coordinado para poder sacar adelante este proyecto. Y de momento se están buscando recursos, pero no hay nada, solamente hay un acuerdo con la UAB, pero de momento no te puedo decir más. Muchísimas gracias, Montse, por estar aquí. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y espero que haya servido. Claro que servirá. Encantada de poder estar contigo, Nidia, lo sabes, que hemos pasado muchos momentos buenos y malos, tú y yo, pero siempre hemos seguido. Y seguiremos, Montse, ese archivo un día lo vamos a levantar. Ojalá, ojalá. Y que tú